Damos la bienvenida a los participantes en el 8º Congreso Cubano de Desarrollo Local con el inicio de las sesiones en el tercer taller Pedagogía y Desarrollo que tiene lugar en el contexto de este evento. Presentamos a modo de conferencia introductoria una visión sobre el conocimiento sociohumanístico en las investigaciones pedagógicas enfocadas al desarrollo local, con el ánimo de que pueda contribuir a perfilar estrategias para un desarrollo sostenible que, al transformar el contexto en el cual se inserta el proceso de formación de los profesionales y sus impactos en la producción, los servicios y la vida cultural y sociopolítica en general, sirva para encaminar el esfuerzo de la educación superior en función de crear una cultura del desarrollo, una cultura de la solidaridad asentada en la justicia social y la capacidad de transformar las condiciones de vida de los ciudadanos. Intentamos aproximarnos a las tesis que manejaremos en esta conferencia desde la idea del genial Albert Einstein, cuando afirmaba que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. En tal sentido, en la actualidad es importante destacar cómo los debates sobre el desarrollo nacional y su política de ejecución condicionan la necesidad de conceptuar los procesos de la sociedad que se construye y sus condicionamientos, para lo cual cobra vigencia replantearse la manera en que se usa el conocimiento en una etapa difícil de la transición socialista cubana, en la cual el proceso central de funcionamiento y dirección de la sociedad a partir gira toda la práctica social está puesto a prueba en las condiciones actuales. Para ello, la plataforma política que condiciona la transformación desde el empleo de las ciencias sociales y el conocimiento sociohumanístico se sustenta desde el punto de vista epistemológico en el mandato que establece el lineamiento 137 de la política del partido y el Estado, que establece la necesidad de continuar fomentando el desarrollo de las investigaciones sociales y humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad, así como el perfeccionamiento de los modos de introducción de sus resultados en la toma de decisiones a los diferentes niveles de ejecución de la práctica política en la nación. En tal sentido, el examen reflexivo de la práctica en el sentido de replantearse la manera de relacionar la sociedad con el conocimiento sociohumanístico en particular, en la búsqueda de alternativas que contribuyan al desarrollo del modelo socioeconómico cubano en correspondencia con las particularidades del periodo que atraviesa, se constituye en una necesidad. El conocimiento sociohumanístico, eje en torno al cual versará nuestra intervención en esta conferencia, es considerado como un factor clave en la formación humana integral, en tanto expresa la razón ontológica de la educación, es decir, la capacidad de contribuir a la transformación y al desarrollo integral del hombre. En tal sentido, el conocimiento sociohumanístico se asume como un cúmulo importante de saberes científicos, imágenes, visiones, creencias empíricas, pero útiles y necesarias en su papel en la visión del mundo y en el comportamiento de los individuos y grupos humanos. Desde una perspectiva transdisciplinaria, es la orientación a favor de la vida en general y la humana en particular, de cualquier problemática social, o la orientación social en el análisis de cualquier problemática humana. Es por eso que la construcción de este conocimiento sociohumanístico sintetiza la dinámica de la relación familia, escuela, sociedad como un complejo de influencias educativas. Interesa que comprendamos el conocimiento sociohumanístico en los marcos de la formación escolarizada, en la cual, de conformidad con Ramos Serpa, la formación humanística representa la elaboración y apropiación por parte del sujeto, a través de la vía curricular, de una concepción integral acerca de la naturaleza del hombre y de la sociedad, así como de la activa y multilateral interrelación entre ambas.
Es por ello que se destaca que el conocimiento sociohumanístico posee un sistema instrumental de tipo empírico y epistemológico que posibilita de manera eficiente resolver los problemas del desarrollo social, contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades y de la sociedad en sentido general, es síntesis de la relación dialéctica entre cultura, educación y trabajo social que cobra cuerpo en el compromiso profesional que se expresa en los modelos de formación de la educación superior contemporánea y se expresa en el sistema de valores y se articula en el modo de actuación profesional. De ahí el porqué la finalidad del conocimiento sociohumanístico está en fortalecer en los actores de su uso, es decir, en los profesionales, una actitud de creatividad, búsqueda y compromiso frente a la realidad, enfatizando elementos específicos de perfil político, económico y sociocultural del mundo globalizado de hoy. Busca establecer desde el modo de actuación del profesional un modo de relacionarse con la sociedad que procure que el compromiso social sea un eje de la ejecución de las profesiones. El conocimiento sociohumanístico puede ser analizado en consecuencia, vista su relación con la formación de los profesionales desde tres ejes: el eje epistémico, el eje histórico-cultural y el eje político. En la sociedad contemporánea, la utilidad de este conocimiento sociohumanístico, con independencia de los enfoques que se usen para analizarlo, está hoy puesta a prueba en torno al debate epistemológico sobre el significado de sus aportes en el proceso de formación profesional. Cuba no está exenta de la utilización de esta forma de pensamiento. Muchas personas, sobre todo las que tienen el compromiso de atender los reclamos sociales desde diferentes responsabilidades, los consideran carentes de rigor, poco necesario y de poca utilidad práctica a la hora de condicionar la adopción de las políticas de desarrollo. No es nuestro caso, donde los decisores políticos toman en cuenta el papel del conocimiento sociohumanístico expresado desde su vertebración en los propios modelos del profesional, bajo los cuales se ejecuta el proceso de formación en las diferentes carreras. Hay tres modos clásicos de aproximarnos al pensamiento sociohumanista: un modo academicista, un modo instrumental y un modo crítico. Desde el modo academicista se concibe la práctica tradicional del saber generado en la academia desde una parcelación disciplinaria que tiene más una visión de evaluar cómo se forman los profesionales en función del desarrollo de los valores asociados al ejercicio de la profesión, que expresan su compromiso social y su inserción en los procesos reales de la vida de la producción, los servicios, la cultura y la actividad sociopolítica en general, con una visión evaluativa y un valor diagnóstico que tiene poca proyección estratégica. Hay un modo instrumental que concibe el conocimiento sociohumanístico como una ingeniería social de tipo pragmática que atiende con inmediatez el reclamo social y que ejecuta sobre todo investigaciones por encargo. Esta visión considera al conocimiento sociohumanístico como un insumo científico y hace que tenga poca visibilización en la articulación de las políticas sociales. Y existe un modo crítico en el cual la necesidad de solucionar nuevos problemas sociales y de explicar sus causas, la búsqueda de nuevos métodos de investigación social, el brindar herramientas teóricas a grandes masas de depauperados en nuevos contextos históricos sociales, entre otras, condicionan la necesidad de retomar por los científicos sociales la línea del pensamiento crítico de la filosofía. En este contexto se toma en cuenta la orientación social como crucial, como central, al proveer cierto entendimiento acerca de las complejidades y contrastes en el heterogéneo panorama social en que se mueve el pensamiento sociohumanístico. Esta visión supera el dogmatismo, la especulación, la idea de que el papel del saber sociohumanístico era un complejo fundamentador de la manera cotidiana de hacer política y de la manera cotidiana de construir la sociedad. Es por ello que el modo crítico se convierte en un instrumento para cuestionar y criticar la realidad en su fondo, buscando la articulación de propuestas alternativas.
Esta es una práctica que rearticula su relación dentro del sistema de la ideología revolucionaria, sobre todo en nuestro país, y es una relación de reestructuración en el sistema de la ideología, en el sistema de la cultura, que pone a la educación superior en función de crear el profesional competente y comprometido a que aspira el proyecto socialista cubano. En tal sentido, desde el modo crítico se está contribuyendo a una relación de redefinición, de resignificación del papel de las ciencias sociales y humanísticas dentro de la vida social. Esto rescata el enlace con el pensamiento democrático revolucionario cubano del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, los fundamentos de la construcción y el origen de la ideología de la Revolución cubana y su papel como hilo conductor de toda la política educacional y del proceso de formación de los profesionales para la contemporaneidad que desarrollamos. ¿Por qué emerge el modo crítico? En primer lugar, por la influencia de la crisis de identidad de carácter sociohistórico que atraviesa la realidad planetaria en nuestros días, dentro de la cual la política educacional nuestra no constituye una excepción. Por la necesidad de redefinir qué es el socialismo, cuáles son los valores a los que no se renuncian en todos los procesos de reingeniería de su construcción durante la transición socialista, y por la urgencia de redefinir la finalidad de la construcción social, es decir, de precisar cuáles son los fundamentos en el marco de la estatalidad socialista, del sistema económico, de la vida social y del lugar que ocupa en ellos la educación superior en nuestro medio. En el contexto actual de la construcción de la sociedad del conocimiento y el enfrentamiento de nuevas situaciones y contingencias tales como la transición de liderazgo político, la actualización del modelo de desarrollo económico y social y la atención a los cambios provocados por la pandemia del COVID-19, el pensamiento sociohumanista en su modo crítico constituye una necesidad porque en él se funden elementos de la política y la economía con el funcionamiento de la sociedad para contribuir a reestructurar las relaciones internas de carácter cultural, medioambiental, familiar, social, que tributan hoy a la articulación de un desarrollo sostenible. En tal sentido, la manera de actuar respecto al saber sociohumanístico tiene que ser en correspondencia con el papel que la perspectiva filosófica dialéctico-materialista que defendemos desde el marxismo le atribuye en la tesis 11 de la famosa tesis de Marx sobre Feuerbach. Es decir, los filósofos, los pensadores, los educadores no hemos hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo a partir de la actividad práctica. De ahí que si la percepción dominante de las ciencias sociales y humanísticas sigue siendo instrumental, es necesario que fomentemos una percepción crítica de carácter emergente que convalide el papel de los saberes sociohumanísticos en la formación profesional. La percepción dominante es hoy que existe en Cuba un caudal importante de saberes que cuestionan, diagnostican, explican la sociedad, los procesos de dirección con propuestas coherentes y de alto rigor científico. Sin embargo, son invisibilizados por una estructura impermeable, entre otras razones, por considerar los resultados como delicados, sensibles para el desarrollo de la revolución, siendo en cambio estos resultados un instrumento importante para perfeccionar la propia obra revolucionaria, desde convalidar el papel del compromiso social en el proceso de formación de los profesionales. Es por ello que nos adentramos en nuestra conferencia a la necesidad de establecer el sentido que tiene el conocimiento sociohumanístico cuando rompe la paradoja entre lo utilitario de sus resultados prácticos y la percepción humanista de su desarrollo en el proceso de formación de los profesionales en el contexto actual. De ahí el porqué la necesidad de cambio explica la necesidad de transitar desde el paradigma actual hasta el uso del paradigma crítico en las condiciones contemporáneas. Ahora,
¿Qué paradigma crítico necesitamos para emplear el pensamiento sociohumanista en la formación de los profesionales? Por supuesto, un paradigma sentado en las esencias socialistas, pero que sea a la vez pertinente, flexible y comprometido con la idea de que el desarrollo es la razón ontológica de la educación aplicado a la transformación de la propia persona y por extensión a la transformación del marco social en que ocurre la actividad profesional de los sujetos formados en las universidades como profesionales para el cambio, comprometidos, competentes y capaces de modificar las circunstancias en que funcionan en el contexto social en el cual sus modos de actuación se ponen a prueba en la transformación de la realidad. La ruta de transición para alcanzar profesionales de este tipo se sustenta en la necesidad del análisis histórico concreto del proceso de formación, de las relaciones y la institucionalidad en el que ocurre ese proceso cuando acercamos la formación profesional a los escenarios locales de su ejecución, en la toma de decisiones pertinentes que, desde la flexibilización del currículum hasta la ejecución de los componentes académico, laboral e investigativo en los propios escenarios locales, contribuye a un uso más directo y eficiente del conocimiento sociohumanístico en el orden de lograr profesionales con mayores competencias, mayores compromisos, mejores modos de actuación enfocados a la transformación de la realidad para provocar impactos en el desarrollo en sentido general. En este sentido, el análisis reflexivo de la práctica y el pensamiento sobre los usos del saber sociohumanístico realizado en Cuba condiciona la necesidad de buscar modos de usarlo más acorde con la racionalidad de nuestro modelo socioeconómico que intenta desarrollar la revolución en un periodo de transición socialista tan complejo por el que atravesamos en la contemporaneidad. Para ello, solo una férrea voluntad política de los decisores e introductores del conocimiento sociohumanístico podrá restablecer los modos de actuación consecuentes para este importante saber en el sentido que históricamente siempre ha tenido para el hombre. El estudio sobre los usos del saber sociohumanístico en Cuba ratifica que en relación con el cuerpo de conocimientos que lo integran, siempre resulta contradictorio enfocar cómo emplearlo porque este conocimiento sociohumanístico en sí mismo es fermento de cultura. En el campo del conocimiento sociohumanístico subyacen muchas contradicciones desde la contraposición de las tendencias que, como hemos venido explicando, se asumen como una de corte positivista y otra de corte crítico. La tendencia crítica, que es a la que nos adscribimos, está marcada, condicionada, producida y reforzada, en nuestro caso, por la propia intención de la Revolución Cubana como proceso sociohistórico. Desde la enseñanza de las ciencias sociales, es necesario validar la tesis de que la enseñanza de las disciplinas que giran en torno al conocimiento sociohumanístico es fundamental para crear las capacidades que permitan el uso del saber sociohumanístico. En este sentido es imprescindible lograr la estabilidad en los 3 niveles de capacidades educacionales, informativas y de participación que logran desarrollar la cultura del uso del saber que nos ocupa. La simple idea de que un profesional competente es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de la competencia profesional como un fenómeno complejo que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía en escenarios heterogéneos y diversos, así como la capacidad de integrar conocimientos, habilidades, motivos y valores que expresan un desempeño profesional eficiente, con elevada ética y con un compromiso social trascendente desde su sistematización en la práctica del desempeño de la profesión.
Para el proceso de formación de profesionales de la educación, la principal demanda al conocimiento sociohumanístico se expresa en la sistematización de la cultura ético-axiológica humanista. Como elemento central del proyecto de esta sociedad cubana, de conformidad con Chacón Arteaga, está la formación de una personalidad humanista que sea exponente de los valores de nuestra identidad nacional y cultural y que se sustente en un sólido sistema que revele la riqueza espiritual e ideológica que se asume desde las coordenadas de la formación profesional. Es necesario, en consecuencia, un enfoque que garantice la formación ética para la responsabilidad social universitaria desde el requerimiento de largos procesos de aprendizaje y de una práctica transversal de los valores humanos que se articulan en los modos de actuación del desempeño de la profesión, como sostienen diversos autores. En Cuba constatamos la pertinencia de la competencia humanística para la formación del profesional que egresa de las universidades a partir del reconocimiento de los saberes que, como construcción del intelecto humano, caracterizan la actividad más generalizada del profesional, los saberes éticos ciudadanos, culturales, para identificar, mitigar o solucionar problemas, para la comunicación y para gestionar el propio proceso de formación del profesional. Es válido el empleo de los componentes académico, investigativo y laboral en el contexto de la formación sociohumanista desde las características de cada escenario local y la creciente autonomía que estos alcanzan como municipios, los cuales Martí catalogaba como sal y razón de la vida en el proceso de formación de los profesionales, porque es en cada centro universitario municipal, en cada entidad de la producción y los servicios que funciona como entidad laboral de base o como unidad docente para la práctica laboral, donde las condiciones contextuales en el orden territorial desde la historia, la cultura y la identidad propia ejercen una influencia más decisiva y determinante en la plasmación de características sociohumanistas en el proceso de formación de los profesionales. En tal sentido, las investigaciones pedagógicas como modelo de investigación para el desarrollo y la innovación deben responder a las demandas que en el orden de la cultura, la identidad, las tradiciones, las formas de socialización y de convivencia, la participación política, el control popular, las prácticas inclusivas y los servicios y su clima organizacional y el grado de satisfacción de la población se plantean en cada escenario local, en cada municipio, desde la gestión de las políticas públicas como eje articulador de las investigaciones. Es por eso que investigaciones pedagógicas destinadas a fortalecer el uso del saber sociohumanístico han de desarrollarse en dos grandes direcciones. Al interior del propio proceso, para precisar cómo se contribuye a la formación de esa cultura sociohumanística que necesita el profesional para convalidar su compromiso y ejecutar sus modos de actuación en sintonía con las demandas del desarrollo y desde las propias demandas del desarrollo que precisan de emplear el conocimiento sociohumanístico como un eje para transformar la vida de las comunidades y lograr un mayor acierto a nivel de impacto en la transformación que se generen. Una vía para ejecutar esto lo constituyen los proyectos extensionistas que deben articularse en cada municipio en relación directa con las estrategias de desarrollo económico y social municipal para lograr visibilidad e impacto en los programas integrales de desarrollo municipal. Los proyectos extensionistas que pueden sustentarse en actividades directamente relacionadas con el componente académico y ejecutadas desde el componente investigativo y la práctica laboral sistemática del estudiante, siempre son de tipo sociocomunitario y tienen como propósito la atención a los procesos sociales en comunidades vulnerables, de conformidad con el mapa sociopolítico que se establece para diagnosticar la situación específica en cada escenario. Al desarrollarlos para promover cultura, generar una acción social específica y contribuir a la transformación de un problema identificado,
debe conducir a un impacto positivo en el área de gestión y contribuir decisivamente a la formación de ese profesional competente y comprometido que hoy se requiere en la educación superior. En tal sentido, los proyectos científico-pedagógicos deben expresar siempre una gestión extensionista para convertirse en la práctica en una acción participativa que favorezca el trabajo social comunitario y ajustarse a los requerimientos de la gestión estratégica del desarrollo local desde las prioridades establecidas para ello, no solo en los programas académicos de formación doctoral, sino en los programas prácticos de política pública destinados a resolver los problemas más acuciantes del hombre y de la población como beneficiarios directos del desarrollo en todo el sentido ontológico que tiene la educación. Siguiendo estos derroteros, pudiera pensarse que para las carreras pedagógicas constituyen entonces necesidades de ejecutar investigación enfocadas al desarrollo social, aquellas que respondan en el área de la educación a problemas con las transformaciones en los diversos subsistemas del Sistema Nacional de Educación, expresadas a partir del perfeccionamiento educacional por niveles, la prevención, el trabajo social y la atención especializada a grupos vulnerables, la calidad de los procesos educativos, tanto los escolarizados como los no formales y los no escolarizados, la recreación y el empleo del tiempo libre como una categoría que permite en las condiciones del desarrollo social implementar el enriquecimiento permanente de la cultura humana, de la cultura de los hombres, desde el disfrute de diversas fuentes de enriquecimiento, el autocuidado y la autoayuda, la práctica deportiva sistemática, las estrategias de reducción de desastres, la protección medioambiental relacionada con las tareas que están gravitando en el orden de integrar el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático, denominado en nuestro medio Tarea Vida, y otras que surgen en cada escenario local desde las prioridades establecidas al efecto. Las carreras técnicas y agropecuarias pudieran trabajar en el desarrollo de la protección medioambiental, el uso eficiente y racional de recursos, los encadenamientos productivos, el trabajo en formas de producción no estatales, el fomento de mini industrias, los problemas del programa agroalimentario, la salud animal, la tarea vida y otras. Las carreras económicas y sociales tienen como ejes centrales el perfeccionamiento del ejercicio de la ciudadanía, la participación social y política, la cultura económica y jurídica, los análisis técnico-económicos de los procesos del sistema empresarial, de la producción y de los servicios, la atención a las formas de empleo no estatal, la gestión de las instituciones y las políticas públicas, el trabajo y la promoción sociocultural para el desarrollo, los sistemas de comunicación social y otras que respondan a necesidades y urgencias de la sociedad. Y para las carreras de ciencias médicas, el mejoramiento de los indicadores de salud, la vigilancia higiénico-epidemiológica, las intervenciones para la promoción de salud y la prevención de las enfermedades, la participación en programas priorizados de la salud pública, entre otras, pudieran ser ejes articuladores de estas investigaciones desplegadas en función de contribuir al desarrollo social. La ejecución de todos estos proyectos científico-pedagógicos que expresan una gestión extensionista tiene un profundo sentido político ideológico y propicia con su ejecución como un recurso el proyecto principal de la universidad y su proyección para reforzar positivamente la formación de la conciencia, la conducta y el comportamiento revolucionario del profesional competente y comprometido que se aspira egrese siempre con vocación de servicio, civismo y sentido ciudadano desde el papel de la ciencia, la investigación y la innovación como eje articulador de su construcción. En las condiciones actuales, ha sido enfática la afirmación del presidente de la República, el doctor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuando afirmaba que para nuestro país
Toda idea concebida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, alineado con los objetivos del desarrollo sostenible, otorga un papel protagónico a la innovación y la investigación científica, proyectando esta siempre en función de construir un ideal de justicia social, equidad, libertad y participación ciudadana que es consustancial a la génesis misma de la Revolución Cubana. Si actuamos de conformidad con estas coordenadas, sin duda alguna estaríamos poniendo la universidad en función de ser aquel tipo de centro que Carlos Rafael Rodríguez delineaba cuando expresaba: las universidades, como se ha comprobado históricamente, no pueden vivir al margen de los tiempos, tienen que insertarse ágilmente en las actualizaciones del medio circundante con flexibilidad y sin perder rigor, como agentes impulsores de nuevos desarrollos capaces de asegurar las respuestas urgentes que el país demanda. Es por eso que hay que tomar las palabras de el presidente Díaz-Canel y ese pensador ilustre de la Revolución Cubana que fue el doctor Carlos Rafael Rodríguez, para despertar el alma dormida en favor del estímulo a la creatividad y la imaginación indispensables para entender el mundo en que vivimos y construir desde la ciencia y la tecnología una producción rentable por su alto valor agregado, afincando así nuestra independencia y nuestra soberanía, como afirmaba la doctora Graciela Pogolotti. A manera conclusiva, podemos señalar que la formación humanista representa la elaboración y apropiación por parte del sujeto de una concepción integral acerca de la naturaleza del hombre y la sociedad, así como de la activa y multilateral interrelación entre ambas. Los problemas del uso del saber sociohumanístico constituyen un proceso que configura comunidades globales y que tiene una expresión praxeológica notable en las investigaciones científico-pedagógicas por la singularidad de su atención a la educabilidad de los sujetos sociales. La relación del saber sociohumanístico con la sociedad siempre es contradictoria porque es fermento de la subcultura. Sus prácticas y enfoques en el periodo analizado han estado marcadas específicamente por la impronta del desarrollo de procesos políticos en estrecha relación con los rumbos que ha tomado el proceso de transformación político-social que vive la nación, en especial su educación superior, con el propósito de formar profesionales comprometidos y competentes. La enseñanza es fundamental para crear capacidades de uso en este tipo de saber. En tal sentido es imprescindible lograr estabilidad en los 3 niveles de capacidades: educacionales, informativas y de participación, para desarrollar la cultura del uso del saber que nos ocupa. Y la promoción del desarrollo basado en el conocimiento en materia de ciencia social exige el aprendizaje continuo de cómo reconfigurar las capacidades tecnológicas y sociales existentes, así como las pautas institucionales de estructuración y funcionamiento, sobre todo en el área del desarrollo local integral como una alternativa estratégica. Es por eso que nunca debemos descuidar la formación de las capacidades necesarias para transformar las formas de relacionarse hoy con los diferentes actores del saber sociohumanístico, sabiendo que competencia y compromiso expresados en los valores que articulan desde una visión personalizada el modo de actuación del profesional son el eje principal para sembrar cultura, que es sembrar libertad en el hombre, como lo afirmara nuestro héroe nacional, el apóstol José Martí. Ser culto es el único modo de ser libre, y siendo libre trabajaremos con el máximo de cultura en función de la mejor de las ocupaciones sociales, el trabajo social, como lo afirmara nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz. Muchas gracias.